Recuerden, chicos, prender sus cámaras. Es obligación ahora. Ya. Pum, pum. Pum, pum, pum. Ya, chicos, entonces vamos a continuar con el clima continental. Como les había dicho recién, se encuentra en estas zonas, ¿cierto? Aquí en Rusia, de la parte norte de Estados Unidos, Canadá. Canadá, ¿cierto? Y va a generar este tipo de vegetación, alto pino, ¿cierto? Como mencionamos anteriormente. Va a haber ríos abundantes, grandes, ¿cierto? Va a haber harta vegetación. Y tenemos sectores que van a ser como malas estepas, que son como los que mencionábamos anteriormente, que era las estepas, ¿cierto? Que hay una vegetación baja, pero ya anuncia que vamos a partir ya con el desierto. Ahora vamos a pasar a los climas fríos. Los climas fríos se van a ver en los extremos de nuestro globo, o sea, aquí tenemos la parte norte de Canadá, sabemos que es muy helada, de la parte norte de Rusia, aquí, me pilló, no sé qué, no sé qué. Acá tenemos el Antártida, ¿cierto? Todo este es el continente antártico. Acá tenemos Rusia, ¿cierto? Y ese es el clima frío polar. Y está el otro clima frío de montaña, que nosotros lo tenemos en toda la cordillera de los Andes, como se puede ver acá. Y aquí tenemos los Alpes, estos son los Himalayas, si no me equivoco, ¿cierto? Donde hay cordones montañosos que van a ser climas fríos también, que vamos a hablarlos. Profe, Dígame. ¿puede ponerlo en presentación para que se vea más grande? Ya. Gracias. Ya. Entonces, acá tenemos lo que hablamos, clima polar, clima de montaña. El polar, la temperatura no va a superar los 10 grados. El invierno dura hasta 9 meses y no hay un verdadero verano, siempre es como un invierno más suave nomás en el verano. La intensidad del frío polar se explica por la naturaleza de la insolación y los rayos de sol. Entonces, como hablamos al contrario del Ecuador, que como tenemos la Tierra en ángulo, le va a llegar principalmente los rayos de sol. Los extremos de nuestra esfera o pseudoesfera, que es la Tierra, van a estar alejados de esa radiación solar, haciendo que no tengan verdadera insolación, que esa es la palabra que vamos a ocupar, que es la correcta, ¿cierto? Las precipitaciones, en general, como la temperatura es tan baja, la precipitación principal va a ser nieve y granizo. La vegetación va a ser tipo tundra, que van a ser musgo, líquenes, que en general vegetaciones también que están acostumbradas a bajas temperaturas. Son los ríos,
van a estar congelados la gran parte del año, porque como dijimos, el invierno dura 9 meses, y durante el verano, que van a ser 3 meses, recién se van a estar en estado líquido, y antes va a estar siempre congelado. Aquí podemos ver cómo esto es en Canadá, o sea, estamos en el hemisferio norte, el verano es acá en el centro. En el verano recién aumenta la temperatura y se derriten los hielos. No sé si vieron esa película, ¿cómo se llama ese loco que se va a vivir solo a Canadá? Hacia rutas salvajes. Algo así parece, ¿no? Into the Wild. ¿Cómo? Into the Wild. Into the Wild. Into the Wild, sí, esa. Ahí podemos ver cómo se ve el contraste del clima y cómo crecía cómo se derretían el hielo y crecía el agua impresionantemente, y se ve como un clima así agradable dentro de todo. Entonces, si bien aumenta la temperatura, hace que hacen estos derretimientos grandes de estos hielos, aumentando el agua también, y cambia bruscamente para las otras temporadas de invierno. Igual la temperatura sube drásticamente, pero si se ven en el eje, sube a 5 grados, a 7 grados. El resto del año está a menos 25 grados. Entonces, si bien el cambio es brusco, sigue siendo temperaturas muy frías. Pero lo suficiente como para derretir el hielo, ¿cierto? Ya ha pasado los 0 grados, subiendo los 0 grados, ya el agua se pasa a estado líquido, ¿cierto? Ambientes típicos polares. Ahora vamos a pasar a la alta montaña, que ya es la última, creo. Y voy a ver. Los climas de montaña no pueden definirse como un tipo más, porque es algo local, ¿cierto? Generan un clima muy local, y depende de la zona donde se encuentran las montañas, es donde va a generar el clima, porque no es lo mismo una montaña en Chile, que está en el hemisferio sur, o la parte más central, o comparado con, no sé, por los Himalayas, o con, no sé, un cordón montañoso en Estados Unidos. Entonces, la alta montaña, si bien va a ser frío, no se puede poner todos en la misma bolsa, porque todo va a depender en la latitud que se encuentre esa alta montaña. Pero en sí, en general, podemos concordar de que es un ambiente frío. ¿Qué es lo que pasa con la altura? Va a disminuir la temperatura y suele aumentar las precipitaciones, ¿cierto? Es típico ver así como a lo lejos la montaña más alta con un poquito de nieve, o se puede ver que está la nube difusa mostrando que ahí está cayendo agua y acá abajo no. Es típico que llueva en la cordillera, ¿cierto? Y no acá, en Serena. Es porque aumenta a alta altura, la presión es mayor o menor. Esto lo expliqué yo hace como 3 clases atrás. Si estoy más alto, ¿la presión es mayor o menor? Mayor, ¿no? Menor. ¿Qué dijo menor? Ya, ¿por qué es menor, Carolina? Ya. No me acuerdo. Ya, mira, lo voy a explicar de nuevo. Pero no me acuerdo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos al nivel del mar? Tenemos una columna de aire sobre nosotros que va desde altura 0, ¿cierto? 0 metros sobre el nivel del mar, hasta la atmósfera, que no sé, son 80 kilómetros por decir, no me acuerdo bien, no. ¿Qué pasa si toda esa columna de aire es la que me está generando presión sobre mi cabeza? Y es la presión que voy a tener atmosférica en el momento. ¿Qué pasa si yo estoy en el Everest, a 8000? ¿Cómo va a ser esa columna sobre mi cabeza? ¿Menor o mayor? Menor. Menor, ¿cierto? La Sí. columna va a ser menor porque voy a estar más alto topográficamente, haciendo que la presión sea menor. Ahora, ¿por qué cuando yo subo a la cordillera, no sé si se le ha pasado, pero las bolsas de papas fritas se aumentan, ¿cierto? O las bolsas de las bebidas como que crecen, ¿no se le ha pasado? Que yo tengo una bolsa normal de papas fritas y la llevo a la cordillera y se me hace como una bolsa tirante. ¿Les ha pasado? ¿O no ha ido a la cordillera?
No, no he ido a la cordillera. ¿No han ido a la cordillera? Bueno, lo que pasa es que hay una función ideal de gases que se llama, eso yo creo que lo vieron en el colegio, que es PB igual a NRT, ¿cierto? Presión por volumen es igual a N por R, que es la constante de Roentgen, por temperatura. Cuando yo disminuyo la presión, sube el volumen, porque son inversamente proporcionales. Entonces, cuando yo subo la montaña, disminuyo la presión y aumento el volumen de gas. En este caso, el gas que está dentro de las papas fritas. Entonces, por eso siempre cuando vayan, siempre todo se le va a inflar y van a tener menos presión. Es un mal concepto que piensan que como más alto va a estar con más presión. No, es difícil. Va a pasar lo mismo con aumentar la presión, PD igual a NRT. Va a aumentar la temperatura para que hierva el agua, por decirlo. Cuesta más que hierva el agua cuando está en alta presión. Bueno, y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Filo. Entonces, en la alta montaña va a haber menos presión. Y aquí tenemos un climograma. Esto en España, hemisferio norte. Este es el verano. Menos precipitación en el verano, ¿cierto? Mayor en el invierno. Harto mayor, ¿cierto? Verano, mayor temperatura. Sigue siendo baja, porque está como 15. Pasa lo mismo acá, pues. Acá nosotros vamos, cuando hay terrenos, por decirte, de mapeo en alta montaña, todas las temporadas, todos los estudios se hacen en verano. Hay minas, yo trabajé en una mina acá en el interior, que solamente funcionan verano, primavera y nada más. Se cierra completamente porque es imposible trabajar en esas condiciones. Bueno, y aparte como geólogo no podéis ver nada cuando está todo nevado. Alta montaña, ¿cierto? Mucha nieve. Generalmente, como es baja la temperatura, se mantiene la nieve. Pero ahora, como hemos hablado, el cambio climático está alterando un poco esto, haciendo que estas temperaturas aumenten y el hielo se derrita más fácilmente. Ahí estamos ya en temporada de verano, no hay nieve, ¿sí? Y eso, pues, esos son los climas. Dudas sobre los climas. Los pasé súper rápido porque estábamos como un poco atrasados con la materia. Pero mañana vamos a seguir haciendo clases, pero vamos a pasar allá a la otra materia y ya vamos a cerrar el tema de clima. Así que si tienen dudas sobre los climas, ¿no? Me gustaría que viéramos este video. Dura 3 minutos. Que nos va a explicar el fenómeno anómalo del niño. El niño, han escuchado hablar sobre el niño, ¿cierto? Sí. Bueno, está el niño y la niña. Son dos fenómenos que se generan en el norte de nuestro país, ¿cierto? Pero que afectan bastante. No es algo que pase todos los años. El niño no es un fenómeno recurrente, sino que va por intervalos, de repente 2 años seguidos y después desaparece. Pero aquí vamos a ver un videito. Esperemos que se escuche. De todas maneras les dejé el link. ¿Dónde está? Está abierto. Está. Ya. El fenómeno del niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen el niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo
es reemplazada por agua fría, que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Esto es lo normal, pero el fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa. Mientras que al otro lado del Pacífico, el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la Niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico. Más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la Niña es que los vientos alisios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el Océano Pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Ya, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. Algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hablamos antes de los vientos alisios, ¿cierto? Los vientos alisios, por la gravitación y el movimiento de rotación, perdón, de la Tierra, van a tender a ir al oeste. Entonces, aquí, acuérdense que el calor, el que mueve es la alta temperatura. Es como cuando uno dice cierra la ventana, digo, cierra la puerta porque se está entrando el frío. Eso es falso. El frío no se mueve, es el calor el que se mueve. Entonces, uno debería decir, se está yendo el calor. Entonces, aquí lo que pasa es el calor el que se mueve y se va a mover por estos vientos alisios hacia el lado de Indonesia, donde van a ver, ¿qué es lo que pasa con ese calor? Van a haber muchas lluvias porque el calor va a evaporar el agua. Entonces, ¿qué pasa cuando con el efecto del Niño acá en la Sudamérica, esos vientos alisios no mueven esa agua? Ese calor se queda acá y ese calor va a hacer evaporar el agua junto con el agua del Amazonas, porque el Amazonas también va a evaporar mucha agua, generando mucha probabilidad de que hayan lluvias y lluvias catastróficas, ¿cierto? Que es lo que ha pasado con los aluviones en el norte, o lo que pasa en Bolivia, o lo que pasa en... Es típico, como dicen, no vayas a San Pedro en verano, porque llueve mucho, los caminos se pierden, se hacen escorrentías de barro. Entonces todo eso pasa porque estos vientos no están llevando el calor como siempre y concentran el calor en esta zona haciendo que llueva mucho. Voy a sacar la lista. ¿Dudas antes de terminar la clase? Ya, el tema de la tarea. Si alguien no la terminó, me la pueden mandar hoy día, pero postulan máximo un 4. Si la tienen incompleta y quedaron así en...
No dejo de compartir. Ahí está. Si quedaron hacia media, me la pueden mandar un día, pero postulan máximo un 4. Les recuerdo que estos son notas de laboratorio que valen como, no estoy segura, pero un 40% de su nota final. Y son cosas fáciles, digo, bueno, yo lo considero fácil porque lo he enseñado muchas veces, pero yo entiendo que ustedes no lo entiendan porque es difícil si yo no estoy ahí como para explicarles bien el tema, pero de nuevo los invito a abrir su comunicación. Yo no soy un extraterrestre, yo estoy disponible para conversar con ustedes. Está el foro donde pueden hacer preguntas. Yo los incito, si bien pueden escribirme al mail, yo los incito a hacer en el foro porque es bastante probable que muchos tengan la misma duda. Entonces, si resolvemos la duda ahí, se resuelve para todos. Entonces, eso, por los que no entregaron su tarea, lo pueden entregar hoy día hasta las 12, máximo un 4, sí. Pero para que no tengan un 1, porque si no, pueden tener que poner puros 1. Eso, chicos, dudas. Preguntas. El link se los dejé ahí. Igual hay más explicaciones. Les dejé un documento sobre el invierno antiplánico, que antes se llamaba invierno boliviano, pero el altiplano es más allá de Bolivia, ¿cierto? También está Chile. Entonces, por eso ahora se llama altiplánico, porque habla más sobre la geografía que el país. Si no entienden, hay palabras que no entienden o no sé, me preguntan. Si para eso estoy. Sí. Pero tienen que salir de ustedes la duda. ¿Ya, chicos? ¿Algo más que decir antes del comentario final? Ya, profe, gracias. Ya. Chao. Ya, chao. Chao, chicos, nos vemos. ¿Profe, me Mañana escucha? a la misma hora. Chao, profe. Chao. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.